Bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con esta sesión. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la prevención, pero prevención en trabajos con inteligencia artificial, pero supervisada, ¿no? Como sabemos, en la actualidad, pues ya el avance tecnológico, también el avance con la inteligencia artificial en sí está automatizando, digamos, pues procesos de las empresas. Sin embargo, si es que se utiliza de una manera incorrecta, pues también representa ese riesgo, ¿no? Ese riesgo para el trabajador. Bien, entonces por ello vamos a ver cómo prevenir los accidentes, cómo prevenir temas de riesgo en estos trabajos, ¿no? Que se realizan con inteligencia artificial, pero abocado a lo que es un enfoque supervisada. Bien, vamos a iniciar este breve video. La inteligencia artificial en la manufactura ofrece muchas aplicaciones para mejorar la eficiencia, la calidad y la productividad de la misma. Aquí algunas formas de aplicar la inteligencia artificial a la manufactura. Número 1. Mantenimiento predictivo. Usar algoritmos de aprendizaje automático para analizar los datos de los sensores y así predecir las fallas que puedan ocurrir en las máquinas antes de que ocurran, lo que ayuda a evitar el tiempo de inactividad no planificado de las máquinas y reduce los costos de mantenimiento. 2. Optimización de la cadena de suministro. La inteligencia artificial puede analizar los datos históricos y en tiempo real para optimizar la gestión de inventario, pronosticar la demanda y mejorar la planificación de toda la producción y la distribución. 3. Lo que están haciendo muchas empresas, automatización de procesos. Utilice sistemas de visión por computadora y robots de inteligencia artificial para automatizar todo tipo de tareas repetitivas y peligrosas. Esto aumenta la eficiencia y reduce el error humano. 4. Control de calidad. Use algoritmos de aprendizaje automático para inspeccionar productos e identificar defectos de manera más rápida y precisa, mejorando de esta forma la calidad del producto y reduciendo el desperdicio. 5. Optimización de la producción. La inteligencia artificial puede analizar los datos de producción en tiempo real para ajustar los parámetros del proceso y mejorar la eficiencia y la calidad del producto. 6. Pronóstico de demanda. Utilice la inteligencia artificial para analizar los datos de ventas, tendencias de mercado y otros factores para predecir la demanda futura, lo que te ayudará a refinar la producción. 7. Mejorar la seguridad. Utilice sistemas de inteligencia artificial para analizar las condiciones de seguridad en tiempo real, lo que puede prevenir accidentes y mejorar las condiciones de trabajo. Estas son solo algunas de las formas en que la inteligencia artificial puede aplicarse a la manufactura. Cada empresa debe de evaluar sus necesidades específicas y así desarrollar estrategias para adoptar efectivamente la inteligencia artificial. Si te gustó este contenido y te sirvió, dale like y compártelo. Bien, ahí en el video pues hemos visto parte importante, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está ayudando a las empresas, ¿no? A optimizar sus procesos de producción también en el tema de calidad, ¿no? Obviamente también en seguridad, utilizando lo que son sensores, permite ver si es que, por ejemplo, el trabajador está aportando sus EPPs o tiene una postura incorrecta. Entonces, estos sensores lo que hace es identificar esos patrones y, en este caso, anticiparnos pues a los riesgos. Bien, entonces, como hemos visto ahí, en sí es muy importante, es muy útil para todo ello. Sin embargo, hay algo que muchas veces se deja de lado, ¿no? Que también el uso de inteligencia artificial, si es que se hace de manera no supervisada, puede generar grandes riesgos para el trabajador, ¿no? Lo cual eso no es nada beneficioso para la empresa. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es la inteligencia artificial supervisada? Cuando se habla aquí de inteligencia artificial, en sí pensamos en robots, ¿no? Así como nos ha mencionado ahí en el video, o en sistemas que hacen todo por sí solos, ¿no? Pero no siempre es así. En los trabajos reales, muchos de estos sistemas, como las de la inteligencia artificial, necesitan ser guiados por personas, ¿no? Por trabajadores. Y en este caso, la inteligencia artificial supervisada es aquella que requiere que un trabajador pues esté presente para poder observar lo que hace el sistema y ayudar a corregir errores, ¿no? Es decir, la máquina no trabaja completamente autónoma, ¿no?
Puede detectar cosas, dar avisos, incluso sugerir decisiones, ¿no? En base a los sensores, pero al final una persona tiene que revisar eso, ¿no? Confirmar o rechazar lo que la máquina, lo que la inteligencia artificial propone. Bien, por ejemplo, en una empresa, ¿no? De alimentos puede haber cámaras con inteligencia artificial que detectan si es que un producto en la línea de producción está mal empacado, ¿no? El sistema da una alerta y detiene la producción, pero no la retira automáticamente, ¿no? Y ahí entra el operario, ¿no? Que se acerca, ve el paquete, ¿no? Decide si realmente está mal o si la máquina falló. Luego reinicia el proceso. Otro caso es de los centros de vigilancia, que también hay empresas que tienen sistemas que analizan ahí videos en vivo para poder detectar movimientos extraños o movimientos peligrosos. Pero no basta aquí con que el sistema diga hay una persona corriendo, por ejemplo, ¿no? Aquí un trabajador tiene que ver si es que es una emergencia real o simplemente alguien apurado. Esa vigilancia constante ya es parte del trabajo humano en inteligencia artificial supervisada. Este tipo de inteligencia trabaja junto también con las personas, ¿no? En sí no las reemplazas, como muchos a veces lo mencionan, que el trabajador sigue siendo parte importante porque tiene que tomar decisiones, estar atento, interpretar la situación real, que es lo más importante aquí, y la máquina ayuda, ¿no? Pero no es que se encarga de todos los procesos, de todas las decisiones. Bien, este tipo de inteligencia artificial también es importante, ¿no? En cuanto a la automatización de los procesos. Por eso, cuando se usa este tipo de tecnología, también es necesario cuidar a la persona que lo supervisa porque su atención, su experiencia va a ser sumamente importante, ¿no? Para que se mantenga ese sistema y funcione correctamente. Porque es un tema de prevención en seguridad y salud en el trabajo, pues cuando aquí se introduce estas tecnologías, ¿no? Estas nuevas tecnologías, esta nueva tendencia como la inteligencia artificial en el trabajo, muchas veces se piensa que eso va a hacer todo más fácil o rápido, ¿no? Y sí, claro que facilita eso, puede ayudar mucho, pero si es que no se tiene cuidado, también puede generar problemas para la salud de las personas. Este tipo de tareas, pues el trabajador no está haciendo en sí fuerza física, pero sí está haciendo un esfuerzo mental, ¿no? Un esfuerzo mental muy grande. Bien, tiene que mirar pues las pantallas, mirar todo ese proceso durante horas, ¿no? Estar atento a las alertas, también tomar decisiones rápidas y muchas veces sin margen de error. Este tipo de trabajo en sí puede causar mucho cansancio mental para el trabajador, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, incluso más que algunos trabajos físicos. Por ejemplo, en una empresa, ¿no? De transportes que aquí usa cámaras con inteligencia artificial para poder monitorear el cansancio de los conductores. Hay personal que vigila desde una sala especial, ¿no? Y estas personas están pendientes de que todo lo que haga la inteligencia artificial pues esté realizando ¿no? De una manera correcta. También ocurre aquí en trabajos de oficina donde se usan, ¿no? La inteligencia artificial para poder analizar datos. Aquí el sistema lo que hace es lanzar reportes con resultados, pero el trabajador aquí tiene que revisar que estén bien, ¿no? Que detectar fallos o corregir. Que eh, esa presión, ¿no? De no equivocarse, de no pasar por alto un detalle, termina también generando estrés. Además, cuando no se entiende cómo funciona en sí la inteligencia artificial, a veces los trabajadores pueden sentirse inseguros o vigiladas, lo cual aumenta esa tensión, ¿no? Y todo eso afecta también la salud mental del trabajador, ¿no? El clima laboral también puede verse afectados. Por eso, hablar de inteligencia artificial pero supervisada
es ver de cómo cuidar al trabajador que la usa o la vigila, ¿no? Es un tema de prevención porque si no se organiza bien ese trabajo, si no se dan las pausas adecuadas, si no se capacita al personal de una manera correcta y no se le comparte la información necesaria, entonces eso puede terminar en accidentes o enfermedades que se pudieron haber evitado. Entonces aquí desde la seguridad y salud en el trabajo, se debe de mirar a estas tecnologías como la inteligencia artificial como parte de una herramienta que debe de ser también controlada, ¿no? Y bien acompañada por una gestión preventiva. Tenemos aquí algunos ejemplos de inteligencia artificial supervisada en entornos laborales. Comenzando por el sector de manufactura, hay fábricas que tienen cámaras inteligentes aquí para poder controlar lo que es la calidad de los productos, ¿no? Como hemos visto también en el video que hemos presentado. Por ejemplo, en una planta, ¿no? que produce botellas, estas cámaras con sensores detectan si es que una botella sale rota o mal cerrada, ¿no? El sistema emite una alerta automática, pero quien decide si es que la botella debe de salir o no del proceso es el trabajador, ¿no? Si la máquina se equivoca, el trabajador va a ser quien corrija ello, ¿no? Este control constante requiere de esa atención y rapidez, y eso puede generar cansancio si es que no se gestiona bien, ¿no? Cansancio para el trabajador. En el caso de transporte, muchas empresas usan sistemas que observan el rostro, por ejemplo, del conductor para ver si es que están distraídos o somnoliento, ¿no? Si el sistema detecta que el conductor pestañea mucho, desvía la vista, entonces se activa una señal. Sin embargo, siempre hay un supervisor o un encargado que revisa estos datos y decide qué acción tomar, ¿no? Aquí la inteligencia artificial pues no puede detener el vehículo por sí solo. La responsabilidad sigue siendo de la parte humana, ¿no? Del trabajador. Ahora, en el área de logística, hay centros de distribución que también usan inteligencia artificial para poder organizar mejor la ruta de entrega de productos, ¿no? El sistema calcula distancias, también calcula el tráfico, ¿no? ¿Cuáles son esas prioridades? Pero al final, el operador logístico tiene que revisar si es que esas rutas son posibles, si es que hay errores, si es que hay entregas urgentes que la inteligencia artificial pues no priorizó, ¿no? Y aquí también se necesita de ese criterio humano. En el sector salud, los hospitales, por ejemplo, usan programas que analizan exámenes médicos, ¿no? Y sugieren posibles diagnósticos. Por ejemplo, ante una radiografía, aquí la inteligencia artificial puede marcar una zona sospechosa, ¿no? Pero el médico es quien debe de revisar esa imagen y confirmar si es que hay un problema real o no, ¿no? Si el sistema falla y el médico confía ciegamente, entonces se puede cometer un error grave. Ahora en el sector minero, también algunas empresas usan lo que son los drones con inteligencia artificial para poder recorrer zonas peligrosas, ¿no? Estos drones graban y analizan si es que hay grietas, desplazamientos de tierra o gases peligrosos, pero no deciden solos qué hacer en ese momento, ¿no? En este caso, un ingeniero, un especialista en este tema, en la base recibe esa información, ¿no? La estudia y decide si es que debe de evacuar una zona o hacer un mantenimiento. Entonces, parte también de la acción humana. En los call centers, también la inteligencia artificial puede analizar el tono de voz de las llamadas, ¿no? Si detecta, por ejemplo, que un cliente está molesto o que el operador se está alterando, entonces también lanzó una alerta. En ese momento, el supervisor del área escucha la conversación en vivo y decide si intervenir, si capacitar al operador o si reportar el caso, ¿no? ¿Cómo se ve entonces en este tipo de casos, tanto en la manufactura, transporte, logística, salud, minería, ¿no? En los call centers, la inteligencia artificial en sí no reemplaza al 100%
al trabajador, ¿no? Pero sí cambia la forma en que trabaja. Se necesita en sí menos esfuerzo físico, pero sí mucha atención, ¿no? Mucha más atención, más concentración y a veces también se exige rapidez para decidir. Por eso es fundamental aquí prevenir los riesgos que pueden aparecer en estos nuevos roles. Hablando de roles, tenemos aquí el rol del trabajador humano en sistemas de inteligencia artificial supervisados, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple el trabajador cuando se trabaja con estos sistemas de inteligencia artificial que, como sabemos, no operan por sí solos, ¿no? Sino que necesitan de esa vigilancia humana? En estos casos, el trabajador no está cumpliendo solo una función de observar o esperar, ¿no? Aquí el rol que tiene es muy activo y muy importante. Primero, el trabajador tiene que observar, ¿no? Observar constantemente lo que hace la inteligencia artificial. Esto no significa solo mirar pues una pantalla, ¿no? Sino estar realmente atento a lo que pasa en cada movimiento. Por ejemplo, si hay un sistema que detecta fallas en un proceso de producción, aquí el trabajador debe ver si esa alerta tiene sentido o si ese error es parte de la máquina, ¿no? Después tiene que tomar decisiones. No puede actuar de manera automática ni confiar al 100% en lo que dice la inteligencia artificial, ¿no? Aquí el trabajador debe de evaluar esa situación, pensar si lo que está sugiriendo la máquina es correcto y luego decidir si es que acepta, si es que corrige o se descarta. Esa decisión es importante porque de ella depende que no se cometa un error mayor. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede enviar si nos abocamos más a una central eléctrica, ¿no? Aquí la inteligencia artificial pues puede enviar una alerta diciendo que hay exceso de temperatura en un equipo, ¿no? Pero si el trabajador conoce el lugar, sabe que a esa hora siempre pues sube un poco la temperatura por, digamos, el sol directo, ¿no? Y que el sistema suele dar falsos avisos. Entonces, usa su experiencia para calmar esa situación o actuar si ve algo realmente anormal. Esa capacidad de análisis, pues no tiene la máquina, ¿no? La inteligencia artificial. Que va a importar es la supervisión del trabajador. Además, también hay momentos en los que el sistema puede fallar o quedarse sin respuesta y en esos casos el trabajador debe de intervenir rápidamente, ¿no? No puede quedarse esperando. Tiene que apagar el equipo, también detener quizás una línea, informar a un jefe o incluso evacuar un área si es que hay peligro. Por eso aquí el trabajador tiene que estar preparado, ¿no? Conocer bien su sistema y confiar en su criterio. También hay un punto muy importante que la inteligencia artificial puede tener muchos datos, pero no entiende el contexto completo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si en una empresa de logística el sistema recomienda pues hacer una entrega en una zona peligrosa por ser la ruta más corta, el trabajador tiene que evaluar si es que es seguro o no ir por ahí, ¿no? Ese juicio, esa mirada completa de la situación, solo puede tener la persona, ¿no? En este caso, el trabajador que conoce la ruta, ¿no? Que conoce cuáles son los riesgos y que sabe qué es mejor hacer, ¿no? Entonces, aquí el trabajador en estos entornos, su rol es básicamente observar, decidir, intervenir cuando hace falta y aportar algo que la máquina no tiene, ¿no? Ese sentido común, la experiencia y el criterio humano. Y por eso, pues, debe de ser valorado. Bien, tenemos aquí los riesgos cognitivos psicosociales que están presentes en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Este tipo de trabajo, pues no siempre implica, como lo hemos mencionado, esfuerzo físico, pero sí va a implicar aquí, hay que estar muy atentos, un gran esfuerzo mental y emocional, ¿no? Por eso se habla de riesgos cognitivos y riesgos psicosociales. Uno de los principales riesgos es el cansancio mental por estar atento todo el tiempo, ¿no? En estos trabajos,
Aquí el trabajador debe de estar concentrado durante muchas horas, ¿no? Observando pantallas, escuchando alertas o analizando los datos que puedan proporcionar las inteligencias artificiales. Esa atención también desgasta, ¿no? Y más aún si es que es una atención constante. Por ejemplo, ¿no? Em, el trabajador puede vigilar que los valores están dentro, ¿no? Los valores que bota la IA está dentro del rango normal. Aquí la IA ayuda, pero el trabajador debe de estar pendiente de cada número, ¿no? De cada cambio sin distraerse en un momento. Y esa carga, día tras día, también termina provocando agotamiento. Otro riesgo es la presión por tomar decisiones sin margen de error, ¿no? Esa presión por no equivocarse. Muchas veces la inteligencia artificial lanza una sugerencia, pero la decisión final, como lo hemos ido mencionando, la toma el trabajador, ¿no? Y esa decisión puede tener también consecuencias serias. En empresas que manejan sistemas críticos como energía o seguridad, un solo error pues puede causar daños grandes, ¿no? Aquí el trabajador sabe que no puede fallar y eso lo mantiene de cierta forma en tensión permanente. Esta presión constante también puede generar en el trabajador ansiedad, inseguridad y errores por nervios, ¿no? También está el aislamiento laboral o poco contacto humano durante la jornada. En varios de estos puestos, el trabajador pasa el turno entero frente a la maquinaria, ¿no? A la máquina que está implementada ahí la inteligencia artificial, la cual pues evita ese contacto con los compañeros, ¿no? Sin conversación, sin movimiento. Además, en algunos casos también los trabajadores sienten que la IA los vigila o los evalúa, ¿no? Y eso también les genera estrés. Por ejemplo, en algunos centros de atención al cliente, la inteligencia artificial analiza el tono de voz, ¿no? Como hemos ido mencionando ahí en la diapositiva anterior de los ejemplos de los call center, ¿no? Que la IA vigila o analiza el tono de voz. Eso hace que el tiempo de respuesta hasta la actitud del operador genere pues estrés, ¿no? Todo queda registrado y aquí se siente que cada palabra está siendo medida y esto puede hacer que se sienta inseguro, vigilado e incluso juzgado por una inteligencia artificial, ¿no? Lo cual impacta en su tranquilidad. Bien, entonces en estos riesgos no se ven a simple vista, pero afectan el cuerpo y la mente con el tiempo, ¿no? La persona puede tener dolores de cabeza, también dificultades para dormir, cansancio constante o irritabilidad. También pueden aparecer ya los problemas de concentración o desmotivación. Por eso, cuando se habla de trabajos con inteligencia artificial supervisada, se trata de poder cuidar a la persona quien los use, ¿no? Entender que su mente, que su salud emocional también están expuestas y deben de ser protegidas desde el entorno de prevención. Aquí tenemos la fatiga cognitiva, que es cuando la mente se cansa de pensar, de estar alerta, de estar atenta por mucho tiempo sin descanso, ¿no? Y ese agotamiento que no se siente físicamente, digámoslo así, como un dolor, ¿no? En la mano, un dolor en la cabeza. Aquí la persona empieza a sentirse lenta, ¿no? Le cuesta recordar cosas, se le escapan detalles o incluso toman malas decisiones sin darse cuenta. Este tipo de fatiga aparece en trabajos que parecen en sí tranquilos, pero que exigen una concentración muy fuerte y sostenida, ¿no? Por ejemplo, en las empresas de control de tráfico aéreo, aquí los supervisores tienden a usar sistemas con inteligencia artificial para detectar si es que dos vuelos están demasiado cerca. Entonces, aunque la inteligencia artificial ayuda, aquí el supervisor debe de mirar cada momento, cada movimiento y confirmar si es que hay riesgo en ello, ¿no? Después de muchas horas aquí, en esa constante concentración, ya su mente
pues no responde igual, ¿no? Aunque esté sentado, pues sin moverse. Bien, aquí con la fatiga cognitiva, las personas también pueden tener olvidos, ¿no? Responder tarde o pasar por alto algunos detalles importantes. También hay cambios en el ánimo, que la persona pues se vuelve más irritable, se frustra con facilidad o empieza a desconfiar de sus decisiones, ¿no? Y que esto afecta no solo el trabajo, no solo la productividad, también afecta su salud y la relación con los demás. Como hemos ido mencionando, aquí la fatiga cognitiva en sí es más peligrosa cuando no se reconoce, ¿no? Porque no siempre se nota como una dolencia física. A veces se disfraza de la distracción o de errores pequeños, pero si no se previene, puede tener consecuencias graves. Por eso en estos trabajos con inteligencia artificial es fundamental también dar un espacio para las pausas activas, rotar las tareas, permitir también el descanso visual, si es que el trabajador está durante horas trabajando frente a una pantalla, ¿no? Y capacitar ahí para que no para que reconozcan cuando su estado emocional, su mente necesita un respiro. Pasando a los dilemas éticos y riesgos organizacionales, aquí pueden aparecer cuando se usa inteligencia artificial supervisada también, ¿no? A veces las empresas creen que al tener pues un sistema inteligente, todo está bajo control. Pero en la práctica hay decisiones que no son tan simples, ¿no? Sobre todo cuando se mezcla tecnología con personas. Y ahí es donde aparecen estos dilemas, ¿no? Uno de los principales problemas es cuando se confía demasiado en lo que dice la inteligencia artificial. A veces pasa eso, ¿no? Sin revisar con ese sentido humano. Por ejemplo, en una empresa de selección de personal, como sabemos, ahora están en constante uso de la tecnología, de la automatización, de los software, ¿no? Y aquí hay sistemas que leen los currículums, los CVs y deciden, ¿no? Quién pasa o no a la siguiente etapa. Si se deja aquí toda la información, toda esa decisión en manos del sistema, en manos de la tecnología, en manos de la inteligencia artificial, entonces se puede excluir quizás a personas por razones que no tienen sentidos, ¿no? Como errores en el formato del archivo o por no usar ciertas palabras claves, ¿no? Otro dilema común aparece cuando ocurre un error, ¿no? ¿Quién tiene la culpa si es que algo sale mal? ¿No? Si en una planta de energía una alarma de la inteligencia artificial pues falla y no se activa, y el trabajador tampoco actúa porque confió en lo que decía la inteligencia artificial, en esas alertas, ¿de quién sería la responsabilidad? Pues muchas veces no está claro, ¿no? Si se le va a culpar o se va a asumir la responsabilidad al trabajador, ¿no? Al supervisor, al programador, a la empresa, ¿no? ¿A quién? Esa confusión también es peligrosa porque deja a la persona expuesta sin respaldo. También ocurre que el trabajador pues empieza a sentirse que vale menos que la máquina, ¿no? Que la inteligencia artificial, especialmente cuando nadie le explica bien cómo funciona ese sistema o cuando todas las decisiones eh, vienen ya tomadas por la inteligencia artificial, ¿no? En algunos centros de atención al cliente, aquí los operadores tienden seguir lo que dice un sistema que analiza la conversación, ¿no? Entonces aquí parte de ello, ¿no? Si no se siguen, pues esas recomendaciones pueden ser evaluadas negativamente. Entonces el trabajador se siente sin la libertad de poder expresar sus ideas, ¿no? Y eso afecta también su motivación y su autoestima. Otro riesgo importante aquí es el uso de los datos personales, ¿no? Hay empresas que instalan sensores para medir la productividad, para medir las emociones o movimientos,
Si no se comunica con claridad para qué se están usando esa información, entonces aquí los trabajadores pueden sentirse o pueden sentir que están siendo vigiladas, ¿no? Por ejemplo, en los almacenes aquí hay sistemas que miden cuántos pasos da un trabajador, ¿no? Cuánto tarda en entregar un pedido. Si ha sido una pausa larga, también lo registra, ¿no? Cuando se usa esta información sin cuidado, se pierde la confianza y se cree pues un sistema más tenso, ¿no? Estos dilemas se solucionan con reglas claras, con respeto por la persona y con una cultura organizacional que en este caso, pues ponga siempre primero el valor humano, ¿no? Por eso cuando una empresa decide usar inteligencia artificial, también debe de asumir la responsabilidad de cómo se toman las decisiones, cómo se cuida la privacidad y cómo se protege la dignidad del trabajador, ¿no? Que eso también es parte de prevención. Bien, tenemos aquí la parte de la prevención organizacional. Lo que puede hacer aquí una organización para prevenir los riesgos que aparecen cuando se trabaja con inteligencia artificial supervisada es importante, ¿no? Primero, no se trata en sí solo de que el trabajador se cuide por su cuenta. Aquí la empresa tiene un papel muy importante, ¿no? En cómo se organiza el trabajo y en qué condiciones se hace eso. Y si eso pues no se gestiona bien desde el comienzo, aquí los problemas podrían aparecer. Uno de los principales aspectos que se deben de revisar es el diseño de los turnos, ¿no? Cuando una persona pues pasa muchas horas frente a una pantalla, supervisando sistemas o atendiendo alertas, su mente también se agota, ¿no? Por eso es importante aquí evitar turnos largos y pausas, especialmente en la noche o en ambientes sin luz natural. Por ejemplo, en un centro de monitoreo de seguridad, algunas empresas ya han comenzado a dividir los turnos en bloques, ¿no? En bloques más cortos para que aquí el trabajador pueda descansar entre esos bloques, quizás moverse, caminar un rato, ¿no? Estirarse. También se recomienda variar las tareas, ¿no? Para reducir la monotonía y mantener aquí la atención, ¿no? No dejar a una sola persona pues haciendo lo mismo todo el turno. Si una trabajadora revisa datos todo el día, es probable que aquí al cabo de unas horas ya no detecte errores tan fácilmente, ¿no? En cambio, si parte de su jornada la dedica a análisis, otra parte a informes y otra a la conversación con el equipo, entonces aquí su atención se mantiene activa, ¿no? Y se reduce lo que es la fatiga mental. Otro punto importante es dar pausas reales, ¿no? No se trata solo de que tengan pues 15 minutos en teoría, sino se trata más que nada de dar esos minutos y que se respeten, ¿no? Que no haya presión por quedarse frente al sistema todo el tiempo. La prevención organizacional también incluye lo que es crear eh, un ambiente de confianza, ¿no? Donde el trabajador aquí pueda decidir si algo no está funcionando bien, por ejemplo, si nota que el sistema de inteligencia artificial está dando alertas equivocadas o si siente que ya no puede mantener la atención, entonces debe de poder hablar con su jefe, ¿no? Sin ese temor a ser juzgado. En muchas empresas, mencionemos esta parte que el silencio ante estos problemas es lo que termina generando mayores accidentes. Bien, además aquí las organizaciones deben de incluir al trabajador en el diseño del sistema, ¿no? Porque nadie conoce mejor las tareas, las actividades, quien las realiza. Entonces, es importante aquí incluir al trabajador. ¿Ok? Entonces aquí la prevención depende de cómo se organiza el trabajo, ¿no? De cómo se cuida eh, la mente de quien supervisa y de qué tanto se escucha al trabajador.
Bien, diseñar bien el trabajo significa pensar cómo se organiza lo que hace cada persona durante su turno, ¿no? ¿Qué herramientas usa? ¿En qué momento necesita descansar? Y cómo se combinan las tareas con la tecnología. Cuando aquí el diseño está mal hecho, aparecen errores, ¿no? Aparece cansancio, aparece confusión, frustración por parte del trabajador. Por ejemplo, si un operador aquí tiene que abrir o analizar, estar atento, cinco pantallas diferentes para analizar datos que nos proporciona la inteligencia artificial, entonces aquí hay un problema, ¿no? Para poder atender qué pasa en cada máquina. Y esta tarea debería estar mejor organizada con todo, pues en una sola pantalla o con señales más claras, ¿no? Si no se hace así, aquí la persona también se cansa rápido y puede pasar, en este caso, un accidente. Un buen diseño también aquí tiene en cuenta lo que es el equilibrio entre lo que exige el trabajo y los tiempos de recuperación mental. No se puede tener pues a una persona, a un trabajador, 8 horas corridas mirando las alarmas, ¿no? Lo que proporciona la inteligencia artificial. Aquí es importante que ese buen diseño se adapte a lo que realmente necesita el trabajador. ¿Bien? Otra cosa que se debe de evitar es la monotonía extrema, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Pues estar todo el día haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sin moverse, sin hablar, mirando solo la pantalla, mirando solo la alerta que proporciona la inteligencia artificial, ¿no? También desgasta la mente y baja ese nivel de atención. Además, un buen diseño incluye también combinar lo que hace la tecnología con lo que puede aportar la persona. Bien, entonces aquí diseñar bien el trabajo, diseñar bien ese trabajo es parte de prevención, ¿no? Es pensar en la persona, en el trabajador, en su capacidad mental, en su cansancio y en su experiencia. Bien, pasando aquí ahora a la capacitación y formación continua, que es muy importante para estos temas, ¿no? Cuando una persona trabaja con inteligencia artificial, ¿no? Con maquinarias nuevas que cuenten tecnología, se necesita entender qué hace cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Qué no puede hacer? ¿Y qué tiene que hacer la persona en cada momento? Por eso aquí capacitar es formar al trabajador de manera constante, ¿no? Para que pueda usar bien esa tecnología y también tomar decisiones cuando algo pues no sale como se espera. En muchos casos, aquí los trabajadores pues no saben bien cómo funciona el sistema, ¿no? Solo saben que la máquina avisa o la pantalla cambia de color o presenta tal señal, pero no conocen en sí cada uno de la función de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, eh, en una empresa se puede instalar inteligencia artificial, ¿no? Para detectar fallas en la producción. Al principio, quizás los trabajadores no entiendan cómo funciona eso y dejan quizás pasar errores pensando que la máquina ya había revisado todo. Pero luego de capacitar bien al equipo, pues entienden que detecta el sistema y que no, ¿no? Y empiezan ya a trabajar mejor con menos errores y menos tensión. Por eso es importante aquí la capacitación constante. También es clave capacitar en cómo actuar bajo presión, ¿no? Porque cuando una alerta aparece, hay poco tiempo para pensar. Bien, además hay que reforzar también las habilidades humanas que la inteligencia artificial pues no tiene, ¿no? Como el criterio, la empatía o la experiencia. Como hemos mencionado anteriormente, en los centros de atención al cliente, por ejemplo, la inteligencia artificial puede dar sugerencias automáticas para responder, ¿no? Pero solo el trabajador entiende cómo hablarle a una persona molesta, ¿no? Por así decirlo,
también cómo calmarla, cómo conectar con esa persona. Y eso también debe de enseñarse, ¿no? Porque esas habilidades son el verdadero valor que la persona aporta al trabajo. Y como la tecnología cambia rápido, la formación también debe de ser continua, ¿no? Como ya se explicó antes, la fatiga cognitiva es ese cansancio mental que se siente cuando una persona piensa demasiado durante mucho tiempo sin descanso, ¿no? Cuando se le exige estar atenta, resolver cosas rápidas o revisar datos sin cometer errores. Entonces aquí eso también desgasta, aunque el cuerpo pues esté tranquilo, la mente pues no lo está. Por eso prevenir este tipo de fatiga es clave para que el trabajador pues no se agote ni cometa errores peligrosos. Una forma básica de poder prevenirla es dando esas pausas frecuentes y reales, ¿no? No basta con decir solo que hay derecho a un descanso si es que nadie lo respeta, ¿no? En una empresa por ejemplo, los operadores tienen pausas de 10 minutos cada 50 minutos de trabajo. Entonces, sí, no es mucho, pero ayuda bastante. Y durante este tiempo se alejan del análisis, ¿no? Se alejan de la pantalla, pueden caminar un poco, estirarse o relajar la vista, que esto les permite también volver con la mente pues mucho más clara y atenta. También se recomienda reducir las tareas repetitivas que duran muchas horas seguidas, ¿no? Cuando pues una persona hace lo mismo sin parar, aquí su mente entra digamos, en un estado automático y deja pues de notar cambios o señales importantes. En centros de trabajo o de que manejan datos, donde se supervisan sistemas informáticos, aquí se implementan cambios de actividad cada cierto tiempo, ¿no? Una parte del turno pues se hace el monitoreo, otra parte se analizan los reportes o se trabaja en grupo, que esto activa otras partes también del cerebro y mejora la concentración. Otro aspecto clave para mencionar aquí es organizar bien los horarios, ¿no? Hay trabajadores que funcionan mejor en la mañana, otras en la tarde, pero si a alguien lo ponen a trabajar de noche mirando pues pantallas todo el turno, su cuerpo y también su mente no van a rendir igual. Entonces es importante tener en claro ello. También se dan descansos más largos entre turnos si el trabajo es de alta carga mental, ¿no? Además, es importante que el entorno también de trabajo no tenga exceso de ruido, exceso de iluminación o de estímulos visuales molestos, ¿no? Y algo muy importante aquí es escuchar al trabajador, ¿no? Si una persona dice que ya no puede concentrarse, que siente que está cometiendo errores o que no descansa bien, entonces se le debe de tomar en serio, ¿no? Lo que está mencionando ahí la persona, ya que la fatiga cognitiva no siempre se ve, pero se siente, se percibe. Si no se atiende pues a tiempo, también puede llevar a cometer errores o accidentes, ¿no? Entonces aquí prevenir la fatiga cognitiva es una responsabilidad también de la empresa, ¿no? No se trata solo de exigir más productividad, más trabajo, sino deben de encargarse de organizar mejor el trabajo, de cuidar la mente y ayudar a que los trabajadores pues se mantengan en un estado óptimo. La cultura preventiva es la forma en que las personas valoran la seguridad, ¿no? Cómo cuidan su salud y trabajan pensando en evitar errores y daños, tanto errores o daños físicos como daños mentales. Cuando hay inteligencia artificial, cabe recalcar que esta cultura también debe de adaptarse, ¿no? Porque el trabajador cambia, ya no solo se protege a alguien que levanta pues peso, ¿no? O maneja una máquina o está presente de sustancias peligrosas, sino también ya se protege al que está pues muchas horas pensando, analizando, observando, tomando decisiones en silencio. Entonces aquí una cultura preventiva real empieza por eso, ¿no? Respetar la mente de la persona, del trabajador. Hay que entender que la carga mental
también cansa, también enferma y también puede causar accidentes. Por eso, aquí las empresas con una buena cultura no ignoran ese cansancio mental, sino lo atienden, lo escucha y organiza el trabajo para que la persona pues no se sobrecargue. Otra parte de esta cultura es incluir al trabajador en la mejora de los sistemas que usa, ¿no? Es importante entonces. Si una empresa instala, en este caso, un sistema con inteligencia artificial, no debe de hacerlo sin preguntar a quienes lo van a usar, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de vigilancia, como también lo hemos mencionado como ejemplo, cuando se instala aquí un software para detectar movimientos sospechosos, los operadores deben de dar ideas, ¿no? Sobre cómo ubicar las cámaras, qué zonas son las más difíciles, qué errores suelen cometer el sistema. Entonces, gracias a esas ideas, el software se puede ajustar mejor a la realidad, ¿no? Incluir aquí al trabajador en prevención es importante. También se fomenta la cultura preventiva cuando se permite hablar abiertamente de los errores, ¿no? De los fallos o riesgos, pero sin castigos ni burlas. Si un trabajador pues siente que se está equivocando, que no entiende algo del sistema, pero no lo dice por miedo, la prevención fracasa. Pero en cambio, ¿no? Cuando se crea confianza, el equipo ya puede corregir, aprender y actuar antes de que pase algo grave. Y por último, es fundamental aquí que todos, desde los jefes, ¿no? Hasta el personal nuevo, entiendan que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? No un reemplazo en sí. Aquí la cultura preventiva cuida también a la persona que usa la herramienta. Por ejemplo, si un sistema toma decisiones automáticas, pero el trabajador no entiende cómo, entonces eso no es prevención. Si el sistema lanza alertas cada minuto y genera ansiedad, eso también es prevención, ¿no? Aquí la cultura se ve en esos detalles. Bien, entonces aquí la cultura preventiva, también se trata de poder cuidar a las personas que trabajan con tecnología, ¿no? Que respetan cuáles son los límites, que confían en su juicio y es importante escucharlas. Ahora, ¿cuál es el rol del liderazgo? Como podemos ver ahí en la diapositiva, el primer rol que tiene un líder es poder escuchar al personal que trabaja con inteligencia artificial, no escuchar de verdad, escuchar al trabajador que está frente a una pantalla todo el día, que toma decisiones difíciles, que siente el peso de estar supervisando una herramienta que puede fallar. Otro rol de liderazgo aquí es tomar decisiones eh, pensando no solo en la eficiencia, sino también en el bienestar de las personas, ¿no? Muchas veces aquí por querer pues cumplir metas o reducir costos en gran medida, se sobrecargan también los turnos o eliminan la rotación de tareas. Y un buen líder aquí analiza pues más allá de los números, ¿no? Por ejemplo, en una planta de alimentos, aquí cuando se instala un sistema de control automático, el jefe de turno pues puede decidir reducir la cantidad de alertas visuales porque nota que generan ansiedad en el equipo, ¿no? Entonces, aquí el liderazgo también debe de garantizar esas condiciones básicas para prevenir la fatiga mental y el estrés, que esto incluye dar pausas reales, permitir cambios de tarea, ofrecer espacios tranquilos y fomentar que el personal pueda hablar si está cansado o tiene dudas. Entonces, es importante ello, ¿no? Además, también el liderazgo es importante mencionar que tiene que dar el ejemplo, ¿no? No se puede pedir que el trabajador hable si se siente saturado, si es que el supervisor nunca reconoce cuando él mismo está cansado. Bien, aquí el liderazgo en estos entornos se trata de poder acompañar, ¿no? De poder observar, de dar confianza y proteger al trabajador. La inteligencia artificial en sí puede ser muy avanzada, pero si el liderazgo no valora al ser humano, ¿no? En este caso al trabajador, que lo hace funcionar, que lo usa, entonces el riesgo también aumenta. Y un buen líder también cuida a las personas que hacen que estos procesos funcionen de la manera correcta.
Bien, tenemos aquí la alerta por monotonía o vigilancia pasiva, que hemos hablado también parte de esto, ¿no? Este tipo de vigilancia sucede cuando la persona aquí debe de estar pendiente de un sistema, en este caso de la inteligencia artificial, durante muchas horas, ¿no? Sin hacer mucho movimiento ni tomar decisiones frecuentes. Al principio en sí, como sabemos, pues el trabajador puede estar atento, sí, pero con el tiempo, si es que no pasa nada urgente, la mente también empieza a desconectarse, ¿no? Aunque los ojos sigan mirando la pantalla, aquí la mente tiende a perderse. Este estado es muy peligroso porque la persona parece presente, sí, pero su atención ya no está activa, ¿no? Es como si el cerebro se pusiera en modo piloto, ¿no? Automático. Y cuando finalmente ocurre algo importante, la reacción pues es lenta e incluso no llega a notarse. Esto pasa, por ejemplo, en los cuartos de control donde se supervisan procesos industriales. Aquí si el operador ve durante horas que todo está bien, ¿no? Que todo está en verde y no hay cambios, entonces su mente también refleja eh, el descanso, ¿no? Cuando de pronto aparece una señal de alerta, ya está tan desconectado con la actividad que puede tardar varios segundos en este caso, en dar acción, en reaccionar. Lo mismo ocurre en los centros de vigilancia por cámaras. Aquí un trabajador que pues mira varias pantallas a la vez durante muchas horas, sin pausas ni cambios, entra ya en un estado de vigilancia pasiva, ¿no? Su mirada ya sigue ahí, pero ya no analiza igual. Por eso muchas empresas están optando por rotar, ¿no? Hacer esa rotación de personal, rotando tareas, usando herramientas que activen al trabajador de forma regular. Por ejemplo, cada cierto tiempo se emite una alerta de revisión intencional que obliga al operador aquí a validar ciertos puntos, no solo para mantener la atención activa, sino también para que el trabajador pueda estar en esas óptimas condiciones de reaccionar ante una alerta. También se ha detectado este problema en supervisores de líneas automatizadas, ¿no? Si todo el sistema lo hace la máquina, la inteligencia artificial, entonces y el trabajador solo debe de vigilar, la monotonía desgasta más que una tarea física, ¿no? La persona empieza a sentir que no aporta, que tampoco, o sea, que no toma las decisiones, que no está, que está de más. Y eso baja la motivación y la concentración. Por esto es importante analizar también este tema que es la monotonía o la vigilancia pasiva. Bien, cuando un sistema de inteligencia artificial no se actualiza o no se revisa, puede empezar a funcionar mal también, ¿no? O dar errores o a tomar decisiones que no se ajustan a la realidad de la empresa, la realidad actual del entorno laboral. Y eso, en lugar de ayudar, pues se vuelve ya un riesgo para el trabajador. Por esto es importante dar esa actualización y mantenimiento del sistema de inteligencia artificial. Otro riesgo aparece cuando la IA aprende con el tiempo, pero no se supervisa, ¿no? Hay sistemas que no se ajustan o hay sistemas que se ajustan solo según patrones, ¿no? Si esos patrones son incorrectos o si el trabajador no revisa qué está haciendo el sistema, entonces puede empezar a tomar decisiones automáticas sin ese control humano que es la supervisión. También se necesita que haya alguien del equipo que revise si las decisiones que está dándonos el sistema siguen siendo correctas, ¿no? Y para ello, el mantenimiento, en este caso, incluye escuchar también al trabajador que usa el sistema todos los días, ¿no? Por ejemplo, si un operador dice que el sistema se pone lento en ciertos momentos o que las alertas pues no aparecen bien, ese comentario, lo que dice el trabajador, debe de ser tomado en serio, ¿no? Además, cuando el sistema funciona mal o está desactualizado, la presión cae sobre el trabajador, ¿no? Tiene que
hacer tareas extras, corregir los errores que pueda presentarse con la inteligencia artificial o tomar decisiones sin tener esa información completa, ¿no? Y eso genera más fatiga, más estrés y más posibilidad de poder equivocarse. Entonces, aquí un sistema de inteligencia artificial es muy útil solo si se mantiene actualizado, solo si lo revisan y adaptado a la realidad del trabajo, ¿no? O haciendo ese mantenimiento del sistema. Pasando aquí a la ciberseguridad y manipulación de algoritmos, cuando aquí una empresa pues trabaja con inteligencia artificial, ya no depende solo de lo que pasa en la organización como tal, ¿no? También depende de lo que pasa en el sistema, en el software, en la red en general. Y si ese sistema pues se ve afectado por una mala configuración, puede generar decisiones peligrosas sin que nadie se dé cuenta a tiempo, ¿no? Entonces es importante este tema también. Hay riesgos, por ejemplo, externos, como eh, empresas que han sido víctimas de ataques informáticos donde alguien pues de la parte externa, de afuera, entra al sistema y lo modifica, ¿no? Los famosos hackers. Y esto puede afectar directamente a la producción, afectar eh, en la logística, afectar en seguridad, ¿no? Afectar a la empresa en general, ¿no? Por eso aquí la prevención en entornos con inteligencia artificial también incluye proteger lo que es el sistema digitalmente, ¿no? Y esto se hace con contraseñas seguras, con accesos por niveles, con revisiones regulares y con esas alertas que avisan cuando este sistema detecta algo extraño. Bien, hemos mencionado que la participación de los trabajadores en la adopción de la inteligencia artificial, pues es muy importante, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos que incluir a los trabajadores. Es importante incluirlo desde el inicio de la implementación de estas inteligencias artificiales, en sí, de estas tecnologías. ¿No? También aquí es importante escuchar cuáles son sus ideas, cuáles son sus dudas, cuáles son esas experiencias en su uso real, ¿no? Puede haber algo que el trabajador esté notando y que represente un riesgo para su seguridad. Entonces es aquí importante la participación. Evita también resistencias y mejora la seguridad del proceso, genera confianza y sentido de control sobre su trabajo. Para finalizar, es muy importante también hacer pues una evaluación de impacto, que esto significa detenerse a pensar qué efectos va a tener esa tecnología, ¿no? Inteligencia artificial sobre las personas, sobre las tareas, sobre la forma en que trabajan todos los días. Bien, tenemos aquí parte importante de la evaluación, que primero se debe de analizar cómo cambiará el trabajo y las tareas humanas, ¿no? Cómo es que al implementar la inteligencia artificial va a cambiar todo el entorno laboral. Luego evaluar los posibles riesgos para la salud mental y física que hemos visto son varios, ¿no? Como la fatiga mental o la fatiga cognitiva que afecta la implementación de la inteligencia artificial. Asimismo, ver si es que el sistema podría generar más presión o errores. Parte entonces de esta evaluación de impacto. E incluir al personal en la revisión y validación del sistema, ¿no? Por ello es importante lo que hemos mencionado anteriormente, que es la participación de los trabajadores. Bien, entonces eso sería básicamente respecto, ¿no? A lo que hemos mencionado, que inteligencia artificial también debe de ser supervisada. Hemos visto que aunque estas herramientas tecnológicas traen automatización para la empresa, sí, aquí el rol humano sigue siendo fundamental, pero también es cierto que ese rol puede volverse exigente, puede volverse repetitivo e incluso invisible, ¿no? Entonces aquí supervisar la inteligencia artificial no es fácil, ¿no? Requiere de esa atención constante, del buen juicio que pueda tener el trabajador y la resistencia mental. Aquí la fatiga cognitiva que hemos mencionado, parte de los riesgos que están asociada
exceso de vigilancia o a la confianza ciega en el algoritmo que son parte de esos riesgos reales. Bien, hay que recordar entonces tres ideas claves antes de finalizar esta sesión. Primero, la tecnología, como hemos ido mencionando, pues no elimina el riesgo, ¿no? Solo la transforma. Aquí el humano, el trabajador, pues no debe ser el respaldo silencioso de la máquina, sino una parte activa y protegida. Y prevenir también es cuidar la mente y no solo el cuerpo. Bien, entonces eso sería todo. Nos vemos en una próxima sesión.